Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Gracias por estar allí nuevamente acompañándonos como cada sábado. Hemos subido un poquito la hora de la reunión, quedamos 7:15 hora de Colombia, 8:15 hora de Canadá, 9:15 hora de Santiago, para que esté pendiente a partir de ahora y siga expandiendo el mensaje entre sus redes, entre sus amigos, entre sus conocidos y que todos recibamos bendición. Estamos hablando de acudir a la fuente. Hace 8 días hablamos de este leproso que acudió a Jesús para recibir su gran milagro. Pero para entrar en el tema de hoy, quiero que pensemos en realidades nuestras. O sea, hay muchas formas de enfrentar las realidades. Hay quien sufre los problemas, sufre las situaciones, hay quien ayuda en las situaciones y hay quienes simplemente miran de lejos. Pensemos en un accidente de tránsito o en un percance que ha ocurrido en la vía en la que estamos andando. Hay ciertos tipos de personajes allí. Está el personaje directamente involucrado que sufre el percance. Está la persona ayudando, policía, bomberos, los que estén allí. Y está el resto, son gente que mira y no hace, que ve para ver qué pasó y empiezan a hacer especulaciones. Yo creo que el accidente fue así, fue así. Yo creo que él estaba así, de pronto estaba borracho, de pronto. Empezamos a hacer especulaciones, juicios sin saber. Todos hemos estado en alguna parte de esos. Entonces, vamos a mirar desde esa perspectiva esta historia que les voy a contar hoy. Les voy a hablar de Jairo, un principal en una sinagoga. Entonces, para eso quiero que me acompañe al Evangelio de Marcos, capítulo 5. Estamos leyendo la versión Reina Valera. Desde el versículo 21 vamos a ir por partes porque este versículo, este párrafo específico, que lo van a encontrar en Mateo y en Lucas también, tiene dos historias en sí mismo, pero solo vamos a abarcar una hoy, porque la otra también tiene algo muy interesante. Entonces vamos a hablar de Jairo, vamos a hablar de Marcos 5, 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Mire, un asunto bien interesante de este personaje. Leímos solo hasta el 23 por ahora. Es Jairo. Dice que primero que Jesús pasó a la otra orilla, al otro lado del lago, ya que estamos hablando de un público diferente, pero aún la gente lo estaba esperando. Ahí ya se había escuchado de él, ya sabían quién era. Y lo primero que viene es un señor principal en la sinagoga. Le queda fácil acercarse a él porque al ser principal en la sinagoga tiene un nivel de respeto entre los judíos y ellos le abren el espacio. Además de eso, venía con algunos conocidos seguramente. Pero mire lo que pasa con este principal de la sinagoga. Dice que él se postró. Esto es muy interesante, porque cuando alguien que es una autoridad en una sinagoga, en un lugar religioso prominente, se postra ante Jesús, está reconociendo que hay algo superior, que hay alguien que puede más que él. Y lo importante es que él reconoce ese señorío, reconoce esa autoridad, reconoce ese poder. Por la presión del momento, tal vez, por la situación, tal vez, por lo que dice la gente, tal vez, pero está convencido de que ese Jesús es algo más que un simple maestro. Y quédese con esa palabra, algo más que un simple maestro. Porque para él era alguien que podía transformar a alguien que estaba agonizando y llevarlo a la vida. Eso era lo que había en el corazón de Jairo, ¿cierto? Él se postra. Y mire cuando dice que le ruega, le dice, bien, se postró a sus pies, versículo 23, le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon tus manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Mira la conjugación de hechos acá. Él no le pide porque su hija sea sana. Él no le pide porque su hija sea restaurada. Él le pide porque su hija sea salva. Para este judío principal en la sinagoga, lo más importante era que su hija llegara al cielo, que su hija estuviera bien. Pero él tenía otra convicción: si eres tú el que impone las manos y oras por ella no solo va a ser salva, sino que va a ser sana. Este hombre tenía una convicción clara de aquello que decía Jeremías, que por sus llagas vamos a ser sanos. Era un principal de la sinagoga, él sabía lo que había leído y él sí reconocía: este es el Mesías que estábamos esperando. Él pone las manos sobre mi hija, ella va a ser salva, pero va a ser sana.
Pero vamos a avanzar un poquito más, porque aparte del reconocimiento que tiene Jairo allí sobre la personalidad de Jesús, vamos a avanzar porque ahí viene la historia en la mitad. De esa historia en la mitad, yo solo le tengo que decir algo para poder enlazar con una historia que vamos a trabajar más adelante. O sea, los planes y los propósitos de Dios no se interrumpen. Los planes y los propósitos de Dios no llegan nunca tarde. Los planes y los propósitos de Dios van a ocurrir sin importar las distracciones o aparentes retrasos. A veces vamos de camino hacia el milagro. A veces vamos de camino hacia la respuesta. Eso fue lo que pasó cuando Jairo y Jesús se encontraron. Iban de camino hacia el milagro de Jairo. Pero alguien interrumpió allí. Algo pasó que interrumpió el camino. Algo pasó que retrasó la historia. No vamos a demorarnos en esa historia por ahora. Vamos a hablar de eso luego. Pero eso nunca interfirió en el proceso, ni en el proyecto, ni en el plan de Dios. Nosotros como humanos solemos desesperarnos. Solemos decir, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿por qué a mí? Señor, ya llevo 10 días en esto, 1 año en esto, 10 años en esto. ¿Cuándo te vas a acordar de mí? Jesús sabe cuál es tu necesidad. Él entiende tu situación. Él entiende tu problema. No te desesperes porque Él es el Todopoderoso. Vamos a saltar ahora a los versículos 35 en adelante. Dice, mientras él aún hablaba, ¿qué? Jesús, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, subraya esto en su Biblia, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro y Jacobo, y Juan, hermano de Jacobo. 35 al 37. Y miren la sucesión de hechos acá. ¿Se acuerdan que hablábamos de la situación que puede pasar externa, que hay gente involucrada, gente chismosa, etcétera? Esta gente ni siquiera estaba en la historia. Esta gente no entendía por qué Jairo se había ido a buscar a este maestro, según ellos. Y miren la reacción de ellos. Hey, Jairo, mira, ya no hay nada que hacer. Seamos realistas, Jairo. Tu hija se murió. Hay que pagarle funeral, hay que pagarle exequias y ya, no molestes más al maestro. Él no puede hacer eso, él es solo un maestro. Esta es la percepción de quien no cree, de quien no sabe, de quien no entiende, de quien no tiene una necesidad profunda. En la vida, en medio del camino a tu bendición, en medio del camino a tu milagro, a pesar de que tú tengas la fe y la convicción de lo que va a pasar, de que Dios te va a ayudar, de que Dios va a responder, de que Dios va a hacer las cosas, vas a encontrar voces que te dicen, eso no se puede hacer. Eso nació para el fracaso. Eso nació muerto. Eso es imposible. Pero si Dios te dijo que Él va a ir a hacer algo, es porque Él va a hacer algo. Y la respuesta está allí en el versículo 36, cuando dice que Jesús escuchó lo que le estaban diciendo y Jesús se vuelve a Jairo y le dice, Jairo, no temas. Cree solamente, deja el temor de un lado, sigue manteniendo esa fe que me manifestaste cuando estaba a la orilla del lago. Vamos caminando hacia tu milagro, vamos caminando hacia tu encuentro, porque cuando tú te encuentras conmigo, cuando tú te reconoces conmigo, le está diciendo Jesús, todo va a ser diferente. Yo respondo porque tú viniste a mí. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Y tan fuerte fue el impacto de Jesús que Jesús le dijo al resto de gente, a esos que no lo reconocieran como Señor, sino como Maestro, les digo, quédense acá. No les dijo, no los desautorizó, no los hizo sentir mal. Quédense acá, yo me voy con mi equipo y con Jairo. Ellos son con los que yo trabajo. Yo me voy con Pedro, Juan y Jacobo y Jairo. Y solo siguió con ellos. Jesús quería proteger la fe de Jairo, porque Jairo era el único que había realmente reconocido en Jesús su señorío. Los otros eran simples espectadores, que simplemente veían una realidad, y la realidad está allí, no se puede negar eventualmente. Pero cuando Dios dice algo, Él va más allá de cualquier realidad, Él va más allá. Si tienes un problema de salud, Él es el milagro. Si tienes un problema financiero, Él es la provisión. Si tienes un problema en la empresa, Él va a restaurar las cosas y va a cambiarlas a tu favor. Así funciona Dios. Así la gente diga que no se puede, que ya no hay nada que hacer. Él dice, no temas, cree solamente. Tú te encontraste conmigo, tú creíste en mí. Cree solamente porque el que se encuentra conmigo tiene una transformación genuina. Me gustan las palabras del pastor Paul Washer, un misionero que estuvo muchos años en Perú. Pueden buscarlo en internet, él tiene mensajes en español y en inglés.
Él dice, cuando tú te encuentras con Jesús, es como cuando tú sales a la autopista y te estrellas con una tractomula. No puedes quedar bueno, no puedes quedar igual. ¿Sabes por qué? Porque Jesús es una transformación completa. Y eso es lo que le está pasando a Jairo allí. Jairo tuvo una transformación y Jesús lo está protegiendo y dice, no temas, no escuches a los otros, cree solamente. Porque los otros no creen. Porque no es problema de los otros, para ellos simplemente es realidad, porque ellos no aporten, aunque a veces pareciera que sí. Ese en quien tú confías, le dijeron los otros, no puede hacer nada, pero ese en quien él había confiado, le dijo, no, no temas, cree solamente, yo soy la fuente. Vamos a la última parte del texto, versículo 38 en adelante, dice, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaron de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducida es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que le diesen de comer. Volvemos a la gente que está alrededor, los que hacen ruido y no aportan. En mi país, en la parte norte del país, en la costa, hay unas señoras que llaman las plañideras. No sé si todavía existan, pero son gente que contratan, o a veces van a los funerales a llorar al muerto. Para llorarlo y llorar. Es una profesión, ni siquiera son familiares del muerto, pero ellas están allí para llorar y para hacer sentir tristeza y nostalgia del muerto, porque esa es su profesión. Aquí Jesús llega a la casa de Jairo y ve una cantidad de gente que está llorando, está triste porque se murió la niña, porque ya no hay nada que hacer. Y Jesús les dice, la niña no está muerta, solo duerme. Dice, y se burlaron de él. ¿Sabe por qué? Porque esta gente no sabía quién les estaba hablando. Cuando tú te diriges a Jesús es porque crees en Jesús. Tú puedes dirigirte a Jesús de varias maneras. Un Jesús histórico que lo relatan los libros, que lo relatan las historias. Un Jesús mítico que de pronto existió y de pronto no. O un Jesús que vino, entregó su vida por nosotros, se entregó en la cruz del Calvario. Por medio de él somos sanos, restaurados, y por medio de quien tenemos salvación, en quien crees. Eso depende de dónde tienes tu fe. Si tu fe está en ese Jesús que responde, en ese Jesús que actúa, en ese personaje que es más allá de cualquier mito, de cualquier historia, sino que es real y está aquí entre nosotros, todo lo que es imposible puede ser posible siempre y cuando sea su voluntad. Jesús dijo, la niña duerme. Unos se le burlaron, porque muchos se burlarán de ti cuando estés en camino a tu milagro. Muchos se van a decir, no se puede, no sea ridículo, no es posible. Pero Jesús dice, no temas, cree solamente. ¿Qué hizo Jesús en ese momento? Dijo, volvió a sacar a todos del cuarto y se quedó solo con el papá Jairo, con Pedro, Juan y Jacobo, y además está allí la mamá. ¿Cuántos habían allí? Junto con Jesús, 6. Y la niña, 7 personas. Esas 7 personas estaban allí. Y Jesús, con su autoridad, con su convicción, llega y le dice a la niña, Talita cumi, levántate y anda. Y la niña andó. Dice que estas personas se asustaron. ¿Sabe por qué? Porque por más de que yo esté en la presencia de Dios, los milagros siempre me sorprenderán, porque los milagros ocurren de una manera en que nosotros no esperamos, de una manera en que nosotros no tenemos comprensión, porque por eso son milagros, son cosas que solo Dios puede hacer. Y eso le pasó a Jairo. Cuando usted acude a la fuente, cuando usted calla las voces del exterior, cuando usted no atiende a aquellos que denigran de su fe, que tratan de quitarle su convicción, su confianza, si usted calla esa voz y escucha la voz de Jesús que está diciendo, no temas, cree solamente, la respuesta viene. Estás triste, estás enfermo, estás deprimido, tienes problemas de ansiedad, tienes problemas de depresión.
yo estoy contigo, no temas, cree solamente, yo resucité muertos, yo sané enfermos, yo abrí el mar rojo, yo traje provisión al pueblo, yo traje comida cuando no había comida, yo soy la respuesta. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, Juan 14:6. Vamos a ese camino, vamos a esa verdad y Él nos va a proveer. Hoy es día de orar, hoy es día de convicción, hoy es día de certeza, hoy es día de fortalecerse. Hay cosas por hacer, hay cosas por caminar y hay voces por callar. No se olvide, no tema, crea solamente, porque cuando nos encontramos con Jesús, todo es transformado. Él nos llena de poder, de experiencias, de confianza, porque Él es nuestro poder, porque Él es nuestra confianza, porque Él es nuestra sanidad, porque por Él todo lo podemos. No temamos, creamos. Mañana vendrá una nueva respuesta. Padre, yo te doy gracias por esta noche especial. Yo te doy gracias porque eres tú, Señor, quien nos tiene acá reunidos. Porque eres tú quien puso la inquietud en estas personas que se acercaron a este medio y están escuchando este video en este momento. Padre, gracias porque eres tú, Señor, su respuesta. Padre, que su confianza se afirme en ti. Que haya reconocimiento. Y diga usted allí, donde está allí, diga, Señor, yo reconozco que tú eres mi Salvador y mi sanador y que mi milagro está en camino. Dígalo así con confianza. Yo reconozco que la respuesta viene porque tú lo dijiste. Yo no temo, yo creo en Jesús. Padre, gracias porque hay respuestas en todas las áreas, de las maneras más increíbles, porque tú estás respondiendo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias nuevamente por estar aquí. Gracias por acompañarnos. No se olviden de hoy en noche nuevamente con otro nuevo mensaje. Y propague la palabra, suscríbase a la página y sigamos reuniéndonos aquí los sábados. Dios los bendiga. Un abrazo.